Bienvenidos a nuestro documental sobre la creación de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. Hoy exploraremos los eventos históricos, las decisiones políticas y los impactos económicos que llevaron a la fundación de esta importante empresa mexicana, el cual será presentado por los alumnos Belén Gurrola Ríos, Cristóbal Herrera Román, Estefanía López Esparza y Jimena Juárez Buendía, alumnos de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en el Centro de Actualización del Magisterio, en la materia del Dr. Martín Escobedo Delgado, Historia de México, 1876 a 1940. Así es, la historia de Pemex es también la historia del petróleo mexicano. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo para entender cómo y por qué se creó esta empresa que ha sido crucial para el desarrollo de nuestro país. Para entender la creación de Pemex, debemos retroceder a principios del siglo XX, cuando las compañías extranjeras dominaban la explotación del petróleo en México. Grandes empresas como la Standard Oil y la Royal Dutch Shell operaban en el país, obteniendo enormes ganancias. Exactamente. En ese entonces, el petróleo mexicano era explotado principalmente por intereses extranjeros, lo que causaba descontento entre la población y los líderes políticos mexicanos. La Revolución Mexicana y el contexto político. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue un movimiento que buscaba reformas sociales y económicas. Una de las demandas más importantes fue la nacionalización de los recursos naturales, incluyendo el petróleo. La Constitución de 1917 marcó un hito en este sentido. El artículo 27 de la Constitución estableció que todos los recursos del subsuelo, incluyendo el petróleo, pertenecían a la nación. El gobierno de Lázaro Cárdenas. Avancemos ahora a la década de 1930. Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, Cárdenas fue un líder visionario que implementó muchas reformas sociales y económicas. En 1938, después de una larga disputa con las compañías petroleras extranjeras por las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores mexicanos, Cárdenas tomó la histórica decisión de expropiar la industria petrolera en México. La expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de la industria petrolera, nacionalizando todos los activos de las compañías extranjeras que operaban en México. Esta decisión fue muy controvertida a nivel internacional, pero fue recibida con un gran entusiasmo por el pueblo mexicano. Se realizó una colecta nacional para compensar a las compañías extranjeras, demostrando el apoyo popular a la medida. La creación de Pemex. Como resultado de la expropiación, el 7 de junio de 1938 se fundó Petróleos Mexicanos, Pemex, con el objetivo de administrar y desarrollar la industria petrolera del país. Pemex no solo se encargó de la exploración y extracción de petróleo, sino también de su refinación, distribución y comercialización. Esto permitió a México tener un control total sobre sus recursos energéticos. Impacto y legado. La creación de Pemex tuvo un impacto profundo en la economía y la política de México. Permitió al país beneficiarse directamente de sus recursos naturales y financiar importantes proyectos de desarrollo para el país. Pemex también se convirtió en un símbolo de soberanía y orgullo nacional. Sin embargo, la empresa ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años, incluyendo problemas de corrupción, eficiencia y sostenibilidad. Conclusión. La historia de Pemex es un testimonio de lucha por la soberanía económica y la justicia social en México. Su creación marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Pemex. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido sobre la importancia de esta empresa para México. Hasta la próxima.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige.